La exposición que ha diseñado la Fundación María Cristina Massaveu para el Museo de Bellas Artes de Valencia es una selección de los mejores floreros y bodegones de la colección Massaveu y de la propia Fundación María Cristina Massaveu. El conjunto es uno de los más importantes que tenemos en España y en el mundo de bodegón español, pero que además para Valencia hemos hecho un diseño nuevo de la exposición, intentando mostrar las diferencias y proximidades del bodegón español con el europeo, incorporando nuevas adquisiciones de la Fundación al discurso expositivo. La exposición está dispuesta con 4 secciones, pero de espacios irregulares, porque el visitante va a encontrar la primera sección dividida en 3. La idea es mostrar el origen del bodegón, en el caso español con unas características muy particulares que lo diferencian del resto de Europa, una idea de orden, de simetría casi obsesiva, y siempre la utilización de un marco de piedra, como si fuera una ventana. Eso es exclusivo de España y por eso se ve muy bien a un lado y otro de esta sala el gran espacio de acogida en el que se explica exactamente la trascendencia del bodegón, del tema, de su significado intelectual, no solamente enfrentar al visitante con una pintura extremadamente realista que es el origen. Y posteriormente esa evolución también dentro de España, pero en 2 núcleos muy importantes de producción, que por un lado es Sevilla y por otro lado el ámbito de la Corona de Aragón, con Valencia y con Zaragoza como puntos fuertes de esta producción. La siguiente sección son 2 secciones que están relacionadas entre sí, que es un subgénero dentro del bodegón, que es la pintura de flores. Centralizada en Madrid, porque el máximo especialista de flores en España es madrileño, es Juan de Arellano, y su producción va a extenderse desde mediados del siglo XVII hasta prácticamente los años 70, de manera que las flores las hemos articulado como tema en torno a la producción de este artista. Y la última, dedicada al siglo XVIII, en el que el visitante podrá advertir los cambios radicales, y luego ya veremos que no tanto, respecto a la visión anterior, en la que en el siglo XVIII se promueve una visión casi protocientífica, pero curiosamente se insiste en presentar los elementos del bodegón como una mesa de cocina que retrotraerá al visitante a esta primera sección en la que estamos ahora. Entre las novedades que la muestra de Valencia ofrecemos, incorporamos 3 pinturas de artistas extranjeros que son además aportaciones interesantes para nuestro patrimonio nacional, para España. Por una parte tenemos una salvilla, que es una bandeja con frutas, que es justo la que tenemos aquí, de Panfilo Nuvolone, que es un artista que trabaja en el norte de Italia en el primer tercio del siglo XVII, del cual no hay obra en España, y que se ha adquirido este bodegón de no solamente buena calidad, sino muy interesante para esa comparación que queremos establecer con lo español. Y por otro lado, una obra anónima todavía, pero muy potente, que es un bodegón también de época cercana, años 20 del siglo XVII, romano, del entorno de Caravaggio. Además lo va a ver el público, en cuanto lo vea va a ver el contraste lumínico tan característico. Es una pieza interesante, Juan van der Hamme, y que es como una llave. Ese elemento, ese frutero, se repite en muchos bodegones de este artista. Entonces ese bodegón se ha limpiado y han aparecido elementos a un lado y a otro de ese frutero, de manera que se ve que era una composición más grande, así que ofrecemos también una novedad un poco de obras españolas, pero que, como digo, son llave para entender una producción de un artista. Y la cuarta incorporación, se ha adquirido una guirnalda
Christian Luyckx. Es un representante importante de esa pintura específicamente de flores que ya veremos en esa sección. La subsección o sección dedicada a la pintura de flores dentro del género es una vertiente que explota prácticamente a partir de mediados del 17, porque satisface un poco el gusto barroco por la exuberancia, por la movilidad y tiene un aspecto decorativo que digamos que la evolución del género en este momento va a ser muy demandado, ¿no? La parte de decoración, porque estas se organizaban como gabinetes. De hecho, el nombre de la sección se llama así, Gabinete de Flores Barrocas, porque se colocaban en espacios en los que se acumulaban muchas pinturas, y aquí en sala hemos colocado en 2 niveles unas cestas de flores, 5 cestas de mano del maestro, porque del taller veremos ahora obras de Arellano. El gran florero que tengo a mis espaldas es una de las obras maestras de Juan de Arellano y de la pintura de flores europea, porque es una teatralización ya de la naturaleza con un aparato que acompaña al jarrón de cristal perfectamente descrito, con un sistema de plintos de piedra y especie de telas lujosas que además muestran la habilidad del artista de los matices, de los materiales, de los acabados. Mientras que traemos 2 tablitas, esta flamenca y el Pánfilo Nuvolone, que también es sobre tabla, y que en este caso es un representante de una escuela también muy centrada en la pintura floral, como es Flandes, y que influyó muchísimo en los pintores de toda Europa, incluido Arellano, a la hora de formar sus prototipos de cestas o de jarrones. Y esta guirnalda de Christian Luyckx es paradigmática del nivel de precisión y también de ese sentido decorativo que les mencionaba antes. Y también una producción simbólica o alegórica que corresponde a otra subsección dedicada precisamente a las alegorías sobre los sentidos. Son una lección de vida en clave religiosa. Dentro del paisaje hay una imagen del Antiguo Testamento y siempre en un marco negro junto a la alegoría, a un lado o a otro, una representación del Nuevo Testamento, ¿no? De los Evangelios. Tienen un orden, se tienen que leer porque según la doctrina cristiana los sentidos se fueron desarrollando en el hombre según un orden, y si ven ahí el Génesis, el hombre lo primero que hace cuando abre los ojos es oler, porque lo que le insufla la vida es el aliento de Dios. El primero es además una reflexión sobre el inicio y el final de la vida, porque Dios da la vida con su aliento, de la misma manera que para la muerte se les da ungüento para que huelan bien, ¿no? Para que el hedor de la muerte no salga. Y la Magdalena está preparando el cuerpo de Cristo para la tumba, que es lo que está haciendo, está ungiendo los pies de Cristo con aromas. Estamos en la última de las secciones, que paradójicamente es la más pequeñita de espacio, pero que hemos intentado reproducir también un espacio reducido para la contemplación de cerca, porque estas obras se tienen que ver muy de cerca, de obras muy minuciosas y que tienen un carácter casi protocientífico. Tenemos 6 obras de Luis Meléndez, que es un artista español especializado en naturalezas muertas, que fue introducido a la pintura por su padre, Francisco Meléndez, que era miniaturista. Debió de permitirle avanzar hacia fórmulas descriptivas excepcionales como las que vemos en estas pinturas. En la sala el visitante verá la representación de pescados, de perdices, enfrentadas con las frutas. Estas imágenes, además muy centradas, con una imagen muy apretada, en el que el primer plano se ve claramente casi las superficies.
la imagen de los besugos que está casi pintado escama a escama y da esa diferencia plateada de la superficie con la sensación acuosa de los ojos del animal. En el siglo XVIII la ciencia no solamente progresa y se consolida y son los antecedentes primeros de la ciencia actual, es la clasificación del espacio natural, del medio natural, sino que también pasa a ser un espectáculo dentro de la corte. El dominio de la naturaleza, de la geografía, el control de las especies naturales que producen riqueza, que se pueden consumir, que se pueden vender, que producen incluso medicamentos, es un reflejo del poder del monarca. Pero el artista, aunque fuera para un espacio, como digo, de estudio, utilizó la fórmula de la mesa de cocina. Estas pinturas no son las del gabinete de Carlos IV, pero están directamente inspiradas. De hecho, el bodegón de los besugos, pero también el de las perdices, están directamente relacionados con los que hizo para Carlos IV. Es una ocasión y casi como un punto fuerte de cierre de la exposición, en la que se vuelve a concentrar la mirada del pintor y del espectador, pero con un sentido nuevo y a la vez antiguo, como es la ciencia y la tradición.